Hola, soy Gerardo González Ebenjop y hoy estoy aquí con el maestro Ángel Perea Balbuena. Ángel, un gustazo tenerte por acá. Gerardo, siempre es un gusto venir a este lugar, que aparte tu amistad se come riquísimo, ¿eh? No, muchas gracias, Ángel. Pues Ángel es un gran conocedor de la gastronomía, un hombre también muy instruido en la historia, y pues hoy quise platicar con Ángel porque creo que nos puede aportar muchísimas cosas muy valiosas en todo lo que hay alrededor de la gastronomía poblana y de la historia de este plato, que pues, es un platillo icónico para Puebla. Agradezco tus palabras, que digas que un gran conocedor de la gastronomía, pero yo creo que el poblano que se sienta poblano tiene que ser conocedor de la gastronomía. Si no, no es poblano. Okay. ¿Sí? No es poblano, ¿no? Entonces, todos los poblanos somos conocedores de la gastronomía. A lo mejor unos más que otros menos, pero todos somos conocedores de la gastronomía. Estando en esta ciudad tan importante, en esta ciudad con esa fuerza cultural, pues no se podía quedar menos la gastronomía. ¿Por qué se detona la gastronomía poblana? Pero antes déjame ofrecerte un mezcalito, ¿no? Déjame ofrecerte un mezcalito, porque yo aquí estoy con el mío y tú no. No, pues... ¿No? Danos un mezcalito. Este es un mezcal que se llama 103 Voces, a ver qué te parece. Y ahorita me dirás tú. Tú sí cumples lo de que un mexicano no puede tomar solo. No. Hay que estar acompañado siempre, ¿no? Porque claro. No se siente uno triste y solo. Pero sí te gusta con naranjita. Y Sí. Con salecita de esta. Sí. Salud. Ángel, Salud, muchas Gerardo. gracias nuevamente. No, siempre es un placer. De verdad, te lo agradezco. Estar en este lugar. Que vuelvo a repetir, se come riquísimo. Oye, Ángel, a ver, platícame, ¿por qué se detona tanto la gastronomía poblana? O sea, ¿por qué es diferente del resto de la República y por qué es tan importante el pueblo? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Mira, cuando se funda la ciudad se va a fundar con una idea, como un experimento. Sí, como un experimento. Porque, bueno, una vez que se consuma la conquista, el 13 de agosto de 1500, cuando se consuma la conquista, se empiezan a hacer ciudades. Entonces, primeramente, se hacen ciudades que ya existían. Texcoco, Huejotzingo, Tlaxcala, ¿no? Ciudades que ya existían, se empiezan a repoblar. Pero se busca hacer un experimento social a manera de que españoles que habían venido con Cortés y no habían sido beneficiados con la conquista, porque la conquista no más fue, vamos a conquistar México, no. La conquista fue todo un proyecto, todo un proyecto importante de la corona española. Entonces, hay españoles que se quedan sin esa recompensa, entonces buscan un lugar para dárselos y lo trabajen. Entonces, la ciudad de Puebla, que está en este valle tan importante, pues de alguna manera no pertenecía a ningún grupo, estaba así como que en el limbo. Okay. Entonces dijeron, pues ahí la fundamos. Entonces se fundó como un experimento social, como un experimento político y hasta como un experimento religioso. Okay. Hasta como un experimento religioso. Y la funda la segunda audiencia y mandan así a fundarla a un personajazazo, ¿no? A un personaje, a Fray Julián Garcés. Fray Julián Garcés, que había sido nombrado obispo de Tlaxcala. Fray Julián Garcés era un fraile dominico. Como tú sabes, yo creo que entre los dominicos y los jesuitas había... y se van en gente intelectual, gente intelectual. Mucha preparación. Claro. Entonces, Fray Julián Garcés, un fraile dominico que había estudiado nada menos que en la Sorbona de París. Un hombre preparado. No, súper preparado. Y él traía todas las ideas renacentistas, de la filosofía renacentista, que era hacer las cosas pues lo mejor posible y bien. Entonces, bajo esa idea renacentista se hace la ciudad de Puebla. Y se hace desde el punto de vista económico y que también se hace desde el punto de vista político y que coincida en que sea un paso entre Veracruz y la Ciudad de México. O sea, que sea el lugar de paso. Okay. Porque, bueno, evidentemente venían los barcos de España 3 meses, estar en barco, llegaban a Veracruz. Veracruz pues era una ciudad, un lugar inhóspito, mucho mosquito, mucho calor. Entonces llegaban los pasajeros, desembarcaban, inmediatamente se iban
a Orizaba, ahí dormían y al otro día Puebla. Pasaban por Puebla y de ahí se iban a la Ciudad de México. Entonces fue una ciudad de paso desde el principio, ¿no? Entonces por aquí pasaba todo, por aquí pasaba todo. Entonces evidentemente pues empezaron a pasar las mercancías, ¿sí? Posteriormente, ya más adelante, se va a buscar también una ruta hacia el Asia, hacia Asia. Entonces salen los galeones de Acapulco hacia Manila, con mucha facilidad, porque hay una corriente marítima que arrastraba a los barcos. Obviamente los barcos eran de vela, ¿no? Sí, eran entonces, galeones. Sí, entonces tenían que irse arrastrando con el aire. Llegaban a Manila, Filipinas y todo. El problema era que no podían regresar. ¿Cómo regresaban? No regresaban en contracorriente. Hasta que un fraile dominico, que antes había sido naviero, había sido marino, y que estuvo en la flota de Magallanes, descubre lo que se va a llamar el tornaviaje, el viaje de regreso. Con otra corriente. Sí, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, un fraile importantísimo. Entonces él descubre que la corriente, que hay que subir hasta Japón, y de Japón descubre otra corriente, la contraria, que lanza los barcos hacia California. Entonces descubre esa corriente, entonces después se regresa y después costean y llegan a Acapulco. Entonces ahí el famoso galeón de Manila va a traer todas las mercancías del Asia. Y una de las principales mercancías que va a traer son las especies. Las especies como la canela, el anís, el azafrán. La nuez. No, el azafrán, el arroz, que aunque ya lo traían los españoles, pero también lo traen ellos. Y casi todas estas especies van a provenir de una isla que se llamaba la Isla de las Especies, o las Islas Molucas. Entonces traen todo, llega a México por conducto de Acapulco. Pero la ruta más comercial era Acapulco, Puebla y México. Entonces Puebla se convirtió en un enclave económico donde transitaba todo. No, de hecho, la primera los primeros trazos de Talavera, la técnica de la Talavera la traen los españoles, que había sido heredada por ellos, por los moros, ¿no? Por los moros que habían estado en España. Pero cuando ya aquí en Puebla, los ceramistas van a copiar los dibujos de los jarrones chinos, que ves que también son influencia azul con blanco. Sí. Entonces la primera Talavera la vamos a conocer como una Talavera chinesca, porque copian los modelos. Entonces todo pasa por Puebla. Entonces aquí en Puebla vamos a copiar, vamos a tener todas las mercancías de todo. O sea, la influencia asiática es tremenda en Puebla. Sí. Y sobre todo para las especies, para la comida. Ah, no, claro. Porque se quedaría muchas de esas especies acá comerciando. Claro. Aparte, pues era una mercancía importante. O sea, era una mercancía que se comerciaba mucho, ¿no? Tenía mucho valor. Claro. ¿Había un mercado en Sevilla para estas mercancías? ¿O cómo era ese mercado en Sevilla? Estaba la salud. Salud, Porque si no, Salud, Ángel. para que se ponga más sabroso el asunto. Muy bien. En Sevilla estaba lo que se conoció como la Casa de Contratación. La Casa de Contratación de Sevilla era, como su nombre le indica, la que contrataba todo. O sea, español que quería venir a la Nueva España iba a la Casa de la Contratación y decía, a ver, yo soy español, mi oficio es ceramista, o mi oficio es ser joyero, o talabartero, o herrero, y quiero ir a la Nueva España. Entonces ahí se registraba y todo, y de ahí se embarcaba para acá. Lo mismo las mercancías, o sea, todo lo que venía de España pasaba por la Casa de Contratación. Por eso tú habrás escuchado hablar, y a lo mejor hasta por ahí lo conoces, el Archivo de las Indias, que está en Sevilla, el Archivo General de las Indias, que está en Sevilla, porque ahí está todo
Ahí está registrado. Documentado. Sí. Fíjate qué interesante. Por eso el archivo de Sevilla es importantísimo, ¿eh? O sea, cualquier que se diga investigador, yo lo conozco por fuera. Ya, no entraste. No lo conozco por fuera, ¿no? Pero cualquiera que se sienta investigador tiene que conocer. Tiene que, por lo menos debe ir respirado, ahí estuve aquí, ¿no? Porque ahí está todo, ahí está toda la historia. Entonces ahí se registraba todo. Se registraba todo lo que entraba y lo que salía, ¿no? Entonces, el galeón de Manila o la nao de China, porque tuvo estos dos nombres, ¿no? Que a veces se confunden, ¿no? También se conocía como el galeón de Acapulco. Galeón de Acapulco. Sí, porque era cuando de Acapulco se iba para el otro para allá. Entonces, los filipinos decían el galeón de Acapulco y nosotros decíamos el galeón de Manila. Creo que hasta las peleas de gallos heredamos de ellos. Ah, no, claro. Sí, ¿no? Sí, son filipinos. Oye, ¿y la aportación de acá para allá qué se llevaban? Cacao, maíz. Cacao, maíz, chiles. Chile. Chile, ¿no? Que gustó mucho. De hecho, muchos platillos chinos e hindús son muy picosos por el chile. Ya. Por el chile que se fue. Y la plata. Plata. La plata. En ese momento, todo lo que se comerciaba era con monedas de plata. Con los 8 reales, que se conoció como el dólar. Tan importante. Sí. De hecho, si tú ves un real, 8 reales, si tú ves un real, de un lado está el busto del rey de España, ¿no? Que estaba en su momento, ¿no? Y del otro lado está el escudo de España, pero tiene 2 columnas, que son las famosas columnas de Hércules. Tiene 2 columnas y en las columnas tiene una como cinta de lazada, ¿no? Que eso dio origen al símbolo del dólar. Ah, ok, por eso el dólar tiene las 2 columnitas, claro. Y no una, Sí. como el peso, digamos. Sí, y tiene... Claro, sí, tiene sí. la cinta. Sí, la cinta, sí. Porque se comerciaba con los 8 reales. Esa era la moneda de curso. Sí. Pero fíjate qué importante. Y bueno, aquí en territorio mexicano, pues era la moneda. Cuando llegaba a China o llegaba a las Filipinas, a esa moneda le ponían símbolos chinos. Le ponían símbolos chinos. Entonces ya la gente veía la moneda con los símbolos chinos. Y comerciaba también. Sí. La acuñaban nuevamente, Sí. digamos. Para que tuviera curso legal. Actualmente entre los coleccionistas numismáticos son muy deseadas estos 8 reales y los símbolos que trae se llaman chops. Chops. Entonces los coleccionistas numismáticos pues las buscan mucho, ¿no? Claro, debe ser una pieza importante. Sí, no, imagínate, ¿no? Tener una moneda mexicana que estuvo en Asia, marcada, que se comercializó y que volvió a regresar. Sí, interesante. No, o sea, los que de alguna manera pensamos en esas cosas de las vibras y todo, imagínate esa moneda, ¿por dónde andó? Sí, no, lo que recorrían esas monedas. Sí, entonces, era lo que llevamos, ¿no? Pues obviamente también llevamos aguacate, y pues vaya, muchas. Sí, mucha producción que Sí. se hacía en México, que se iba para allá y era este intercambio del galeón de Manila. Pero lo principal pues fueron los insumos alimenticios, ¿no? Y al final todo eso construye la gastronomía. Claro, ¿no? Porque obviamente los españoles pues traen su gusto por su comida, ¿no? Claro. Que yo creo que es lo que más nostalgia nos da a todos. Cuando estamos en el exterior extrañamos nuestra cocina, ¿no? Sí, es a lo que estás habituado. Sí, entonces es lo que más nostalgia nos da. Pues los españoles pues añoraban su comida, ¿no? Sobre todo añoraban el trigo. Sí, el trigo. Pues aquí no teníamos trigo, ¿no? Sí, No teníamos pan, añoraban el pan o el trigo. Pero también hay que recordar que los españoles estuvieron 800 años conquistados por los árabes, ¿no? Y que precisamente en 1492, cuando se descubre América, es cuando los reyes católicos corren el último bastión árabe en Granada, que por eso en España es muy importante el 1492, porque
Implica muchas cosas. El descubrimiento y la salida de los árabes. De los árabes. Y también coincide con una situación complicada que corrieron a los judíos también en España. Ya. 1492, sí, pues debe de haber habido mucho dinero involucrado ahí de salida, ¿no? Y mucho que se quedó. Entonces es un año muy importante. Entonces, en esos 800 años que estuvieron los árabes en España, pues les transmiten también su forma de comer. Y principalmente la fritura. La fritura. Lo frito. Ya. O sea, todo lo que se hace frito. Usaban manteca, me imagino, para freír. No, porque ves que los árabes no pueden comer. Claro. No pueden comer cerdo. No, usaban aceite de olivo. Aceite de olivo. O sea, la comida española tiene una influencia del aceite de olivo por los árabes. Sí. ¿Ya? Y bueno, por la región mediterránea, que ves que los mejores aceites son italianos, son griegos. Sí. Entonces, es en donde mejor se da. Sí, el olivo. Sí. Entonces, los árabes nos influyeron con los españoles en ciertas comidas, ¿no? El arroz lo llevaron los árabes. Sí, la paella valenciana, pues puro arroz. Exactamente, el arroz lo llevaron los árabes a España y precisamente lo que acabas de decir, en la región de Valencia hay una zona que se llama la Albufera y ahí en la Albufera es donde mejor se dio el arroz que llevaron los árabes. Por eso hay en España los mejores arroces son los valencianos. Sí, tienen fama. Sí, ¿no? Y tú caminas por alguna calle de Valencia y dice arrocería, ¿no? Sí, porque puedes tomar el arroz de muchas maneras, ¿no? Sí, hay el arroz. Vaya, pues en la gastronomía mexicana el arroz tiene muchas formas de hacerse y aparte acompaña muchos moles. O sea, lo agarramos también con cariño el arroz. No, y ves que hay en España la paella valenciana, dicen los valencianos, que pues nada más son verduras, conejo o pollo, nada más. Ya lo demás es cosecha adicional. Sí. Camarón. Sí, los valencianos dicen arroz con cosas. Sí, por cuando dices una paella española y dices, no, pues que tiene chorizo, que tiene camarones, dicen, no. Eso no es una paella. No, esos son arroz con cosas. Sí. Los defiende, ¿no? O sea, sí, la original, ¿no? Sí, por eso, de alguna manera, todas las culturas defienden su cocina. Fíjate que en España hay un dicho que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, después de Dios, la olla. Después de Dios, la olla. Y claro, todo lo demás es bombolla. Bombolla es un concepto que es... Es paja. Sí. Después de Dios, la olla y todo lo demás es bombolla. Está bonito. No es un dicho excelente, sí, ¿no? Sí. Porque pues, ahí vemos la importancia de la comida. Por eso, al iniciar esta plática tan rica, te decía yo, ¿no? Pues yo creo que poblano, que se siente poblano, tiene que defender su la olla. Sí, la olla poblana. Sí, claro. La olla poblana, que es riquísima, ¿no? Oye, como plato icónico, por ejemplo, el mole poblano trae mucha influencia también de todas estas... O sea, hay una fusión ahí total de muchísimas cosas. Total. Pues todos los platillos poblanos, y por eso yo creo que la hace tan rica, porque pues tenemos influencia española, que a su vez, como comentamos, tiene influencia árabe, tenemos influencia asiática con nuestros platillos regionales, ¿no? De hecho, gran parte de los platillos son muy mestizos, ¿no? Sí, muy bien. A ver, un plato icónico como el chile en nogada, ¿qué tanto tiene de esta influencia asiática? Mucho. ¿Mucho? Pues de todo, ¿no? Mucho. O sea, la canela, por ejemplo, que lleva el relleno. La canela, que es de Ceilán. Ya. La canela es de Ceilán. La mejor canela del mundo es de Ceilán. Entonces ahí tenemos canela. Lo que hace ratito comentabas, la nuez. La nuez es de la región de lo que fue Babilonia y Mesopotamia, que ahora es Irak e Irán, no es esa región. De ahí es originaria la nuez. La granada, por ejemplo, que lleva ahí. La granada es china. La granada es china, también de ahí. Sí, la granada es china, pero llegó también a estas regiones de Irán y de Irak. ¿No?
hace 900 años antes de Cristo, había en Babilonia un rey llamado Arsurbanipal. Entonces, se comenta que a ese rey de Babilonia le hacían unas albóndigas de cordero, y se las rellenaban con uvas pasa. Mira. Con uvas pasa. La pasita que sí, se las rellenaban y la aderezaban con una salsa de nuez. Después el inicio de la receta del relleno. Y como si fuera poco, para que se viera bonita, echaban granitos de granada. Ah, ya, mira. Una decoración muy similar, sumamente similar. Entonces, la granada es de esta región. De hecho, hace algunos años, que cuando festejamos los 200 años del chile en nogada, se hizo aquí en Puebla un concurso de cocineras tradicionales, estuvo muy interesante. Y estuvo aquí la esposa, no recuerdo, sí, por cierto es mi tocayo, el apellido se me va, se llama Ángel, bueno, ahorita recuerdo el nombre. Esta persona fue embajador de varias partes, y fue embajador precisamente estuvo en Irak, en Irak y en Irán, estuvo como embajador. Y su esposa vino como juez, ¿no? Entonces, de hecho a mí me tocó la oportunidad de estar sentada con ella, ¿no? Entonces comentábamos y me decía, esta no está buena, esta no tanto, esta no está buena. Entonces, pues yo me quedaba ahí hasta que me explicó. Dice, es que cuando mi esposo fue embajador en Irak, ahí se consume mucho la nuez. Entonces ahí yo aprendí a conocer la verdadera nuez. Por eso ahorita que la pruebo, digo, sé distinguir, ¿no? Tengo un paladar más desarrollado. Digo, esta nuez es buena, esta nuez. Entonces, la nuez pasó a España por los árabes. Y en España se sembró en la región de Castilla-La Mancha. Sí. Por eso cuando vienen los españoles traen la nuez de Castilla. Entonces de ahí proviene el nombre. Sí, y de ahí pues se empieza a utilizar. Pero originalmente es de Irak. Sí, es de Irak, de la región. ¿Y el perejil? ¿Qué lleva también como adorno? Es del Mediterráneo. O sea, también por allá. El perejil es mediterráneo. Bueno, la nuez ya dijimos, la granada es china, pero también se utilizaba ahí en Babilonia. Obviamente, pues, que le ponemos carne de puerco. Ajá. Y pues el puerco es chino. Sí, el puerco es chino. El puerco es chino, ¿no? También viene el puerco chino. Obviamente, pues las reses, que tú eres especialista en esto, también vienen de allá. Pues son europeas, ¿no? Son europeas, entonces, pues allá llevamos varias cosas, ¿no? El ajo. Sí, también de allá. El ajo es hindú. La cebolla también es mediterránea. Obviamente, las pasitas que le ponemos, pues son del Mediterráneo. Es uva seca. Sí, también de la región del Mediterráneo. El azúcar, pues es árabe. Sí. Entonces digo, ¿de qué es mexicano? Bueno, pues el tomate. Sí, lo que le aporta como especie acá es el tomate. El tomate. El chile, me imagino. Claro. El propio chile, ¿no? Y entre paréntesis, las frutas, el durazno y la pera, la manzana, pues son también mediterráneas. Y de hecho la manzana también es del Oriente Medio. O sea que comerte un plato de chile en nogada es una historia absoluta. No, es una riqueza, independientemente que gastronómica, también como historia es. O sea, involucra todo esto, ¿no? Sí, la invasión árabe de España, involucra a los españoles a Nueva España, la conquista y después estos viajes del galeón de Manila, de Acapulco a... Sí, porque fíjate, nada más que historia, ¿no? Porque de ahí nos traían las especies. No, de hecho, la casa de contratación de Sevilla ya contrataba a mercaderes especializados que fletaban las mercancías. O sea, las mercancías ya venían fletadas. O sea, desde Manila ya venían fletadas. Esto para España, esto para México.
y esto para el Perú, Claro. porque Sí. los Trabajaba ahí. peruanos venían a comprar las mercancías a Acapulco, Fíjate. por barco venían a comprar la mercancía. Qué interesante comercio, ¿no? Esa época. Mira, no sé, a veces, no sé qué nos ha pasado a los mexicanos. A veces los mexicanos hemos tenido una visión tan, pues no sé, tan corta. No De sé. la grandeza que hay en esto, ¿no? Sí, Entonces, no sé qué, a veces qué nos ha pasado verdaderamente, ¿no? Porque el galeón de Manila está considerada como la primera globalización, no, pues es que es claro, ¿no? Sí. la primera globalización del mundo. No, y es clarísimo, clarísimo. Es Salud, lo que unía salud. eso. ¿Me vas a Salud, dejar salud. tomando sol? No, para nada. Sí, está considerada la primera globalización. Y esto funcionó, ¿eh? Estuvo funcionando hasta... No recuerdo bien la fecha. Entonces, te voy a dar una fecha, pero no la tengo ahorita bien exacta, ¿eh? Pero me parece que fue hasta 1823, por ahí, que estuvo funcionando El galeón. el galeón, ¿no? Que ya cuando el gobierno republicano dijo, se acaba. ¿Cómo que se acaba? ¿Cómo que se acaba? ¿Y cuáles fueron las razones de acabar con él? No lo sé. Pero si no hubieran acabado con él, el gobierno republicano se hubiera hecho de lana, de dinero. Claro, pues ese comercio era fuertísimo. Claro, y los aranceles, los impuestos. todo lo que implicaba. No, pues hubiera sido. Pero bueno, con esa inestabilidad que Nos caracterizó. O caracteriza. ¿No? no lo quise decir, pero Oye, ¿por qué dudabas del Chile? El Chile, ¿cómo es la historia en sí del Chile mira, poblano? dudaba yo del Chile. Porque todos creemos que el Chile poblano pues, es una especie de Chile que se encontró acá y vamos. ¿no? Bueno, el Chile pues es originario De México. Sí, de México, ¿no? Junto con el maíz. Claro. Junto con el maíz. Los vestigios más importantes se encontraron en Tehuacán, Sí, sí. ahí en Coscatlán. Sí, Allá hay una tiene cueva. 10,000 años, Sí, creo. allá hay una Sí. cueva, que es la cueva de Coscatlán, entonces ahí se encontraron los vestigios más antiguos. Entonces, pues el Chile es totalmente mexicano. Entonces, los españoles, pues obviamente también se llevaron cosas Claro. a España, ¿no? Como el jitomate, el cacao, el chile. Chile fue uno de ellos. Sí, ¿no? La papa, que aunque es andina, pero también Sí. se fue por ese concepto, ¿no? El cacahuate, que también es mexicano, y es poblano, es de la Mixteca, también se lo llevaron. Entonces se llevan el chile, siembran el chile en España, y por las condiciones de la tierra, de lo que tú sabes muy bien, que bueno, tú eres especialista en la tierra y en el ganado, pues las condiciones de la tierra, el chile crece. Por las condiciones climáticas de España, el chile crece, O sea, se llevaron una especie, pero deja de picar. se hace más grande. Y de ahí se hacen los morrones. O sea, ahí nace el pimiento. ¿Sí? En Sí. esa función. Sí. O sea, el pimiento como especie no existía No. antes del chile. No. Fíjate qué interesante eso. Y después, Esa es una aportación también importantísima. No puedes concebir la gastronomía española sin pimiento morrón. y sin tomate. Y no, bueno. sin tomate yo creo que ninguna, ¿no? Pues sí. Vaya, la italiana, la francesa, la española, la de todo el mundo. Y después regresa, traen las semillas, lo vuelven a sembrar y lo siembran aquí en la región de Texmelucan y todo esto. Entonces, crece, porque pues ya trae esa genética. Sí se puede llamar genética. Sí, es una genética. Sí, ¿Sí? claro. Sí. Crece, porque pues ya trae esa genética, pero vuelve a picar. Es el chile poblano, que no se le decía chile poblano, se le llamaba el tornachile, porque Tornachile. tornó, fue regresó. Fue y vino. Sí. Entonces le llamaba el tornachile hasta que... Para ellos era un pimiento picante, Sí. un pimiento que picaba. Fíjate que yo no sabía, yo pensé siempre que el pimiento era una especie de allá, ¿no? O sea, la aporta el chile. Sí, sí, sí. Caray, qué buena está esa. No, pues es que sin los productos mexicanos, la gastronomía mundial sería... Muy triste. Bueno, de hecho no nomás los mexicanos, pues los americanos, ¿no? Sí, Pues ahí tenemos la papa la papa, sí. también. ¿Qué No, sería, la papa y el europeo la usa muchísimo. ¿no? qué En sería todo. de las cocinas europeas Sí. una papa? ¿No? Qué interesante esto.
qué interesante esta fusión cultural a lo que llevó gastronómicamente, no solo a Puebla, sino al mundo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de Puebla en la gastronomía. Claro, claro. O sea, Puebla es un referente mundial de la gastronomía. Tiene que tener un nicho muy especial en la gastronomía. Y bueno, obviamente también lo que ayudó mucho fueron los conventos. Los conventos. Los conventos, ¿no? En la época virreinal, la mujer tenía que estar o casada o en un convento. O sea, no podía, Si no había estar en otra situación más que o estaba casada o vivía en un convento. No podía estar sola, no podía estar soltera, no podía más que o casada o en el convento. Entonces, los conventos pues tuvieron también mucha actividad, porque pues obviamente había convento de gente rica, ¿no? O sea, los conventos también tuvieron sus tenían, digamos, posiciones socioeconómicas. Sí. O sea, tenían, aquí en Puebla, por ejemplo, el que ahora es el Hotel Quinta Real. Ajá, ¿cómo no? Sí. Que fue el convento de las Madres Concepcionistas, fue el convento más rico que tuvo la ciudad. Porque aparte, en los conventos de novicias y posteriormente de gente rica, pues no nomás iba, ay, pues ya llegó la monjita. No, llegaba la novicia, pues llegaba con sus criadas. O sea, no se iba solita. Llegaba con la gente que la ayudaba. Claro. Sí. Y la gente que la ayudaba también le cocinaba. Entonces, las criadas, pues eran criollas, o eran mestizas, o eran de raza negra, o eran indígenas. Entonces, aportaban muchísimo. Entonces, los conventos fueron un laboratorio donde estaba productos europeos, productos mexicanos, productos asiáticos, con técnicas europeas, con técnicas mestizas, con técnicas indígenas, con saberes europeos, asiáticos, negros, o sea. Sí, una explosión de conocimiento, durísima. Y eso pasó en Puebla. Oye, ¿el primer chile en nogada se hizo en un convento? ¿Tú lo crees? Sí. ¿Y por qué no nos traen un chilito en nogada aquí, pues para que decore aquí decore aquí la barra mientras estamos platicando de todo esto tan interesante alrededor, toda la historia que hay alrededor de un plato, ¿no? Es increíble. Sí. Bueno, después ya te quiero comentar algo, ¿no? Yo creo que con eso le daríamos el colofón final, ¿no? Ahorita a lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, pues los conventos fueron importantísimos, ¿no? Y sobre ¿Cuántos conventos habrá llegado a haber aquí? 11. 11 conventos. 11 conventos y actualmente todavía hay 9. 9 de 11. Obviamente, como te comentaba, las postulantes llegaban a los conventos, pero había que dar dote. Ok. Ay, bueno, vamos a ver cómo lo prepara aquí. Pues mira, nosotros acá lo preparamos, siempre lo traemos sin vestir y decimos que vestimos el chile aquí. Y lo hacemos así pues para que se vea la calidad del capeado, el tamaño del chile. Y de la nogada. Y la nogada, que cuando la ponemos tiene esta textura visual que tiene que ser lo suficientemente espesa, pero no demasiado espesa. Es un plato, siempre he oído que es un plato barroco, ¿no? Sí. Sí. El chile. ¿En tu casa lo comían? Sí. Tu abuela. Mi abuela, sí. Lo hacían de casa de mi abuela a Paz, hacían chile. Y nosotros le ponemos algo de nuez fresca. Claro. Y bueno, su perejil. Y así es como lo decoramos. Pero bueno, es el invitado hoy que nos llevó a esta interesante plática, mi querido Ángel. No, pues más que invitado, es un emperador. Sí. Nosotros siempre le ponemos un toque al final de Jerez. Ah, qué padre. De Oporto, es un Oporto, para ahí potencializarle el sabor, y esa es nuestra propuesta aquí en La Crianza. No, pues ya me llegó el olor. Ya nos comeremos. Híjole. Oye, a ver, entonces hay una importancia en los conventos en todo, en la comida salada, en la dulce. Bueno, el mole tiene esta tradición de que existe en el convento de Santa Mónica. Sí. Por curiosidad. No, Santa Rosa. Santa Rosa. El mole es de Santa Rosa. Sí. El Santa Mónica. Santa Mónica se le atribuye el chile. El chile. Sí. Santa Rosa, el mole poblano. El mole poblano, ¿no? Y Santa Clara.
Santa Clara pues, se le atribuye la dulcería. La Y dulcería. ahí se le atribuye el famoso mollete, Ajá, que, ¿cómo no? que ahora han inventado, ¿no? Que es el postre. El chile. El chile, dije, hijo, te da un como diabético Sí, es mucho dulce, ¿no? después Del chile. del dulce propio de este, te comes un Oye, y en el nivel socioeconómico de esos conventos, el que hace el chile es uno alto, regular. regular. Sí. Oye, ¿y este que está, que es el Hotel Quinta Real ahora, aporta algo a la gastronomía? ¿Tiene alguna aportación? No lo sé, ¿No? fíjate que no, O sea, no se conoce así. no me he dado a investigar. Los dulces poblanos también muy famosos. Sí, son famosos porque fíjate que el dulce poblano, tiene sobre todo mucho huevo. Ok. Mucho huevo. Sí, mucho huevo. Y por algo bien interesante, fíjate. Tú hace ratito acabas de decir del barroco. La época del barroco, que es todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII, esta concepción, porque fue toda una concepción, fue toda una filosofía. O sea, no nomás fue un estilo artístico, sino fue toda una filosofía, toda una concepción del mundo y todo, el estilo, el barroquismo, ¿no? Promovida por la Iglesia, como una forma de luchar contra la reforma de Lutero. Okay. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué había detrás de este barroquismo que promovía eso? Pues porque Lutero cuando se separa de la Iglesia, pues él dice, no, pues es que esto está mal, la Iglesia y el Papa se han desviado de la línea, y la Iglesia ha convertido en una iglesia mercantilista y todo esto, ¿no? Entonces se separa, obviamente los excomulga, ¿no? Sí, sí. Los excomulga y pues Lutero funda la Iglesia protestante y pues se preocupa la Iglesia católica, ¿no? Porque empieza a perder adeptos y muchas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo en las zonas que sí, Lutero influye. Entonces en Italia, en la ciudad de Trento, se reúne el Papa con obispos y todo, y se realiza uno de los concilios importantes, que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ahí en la ciudad de Trento. Y ahí, dentro de las resoluciones que se toma la resolución de que el arte debe estar al servicio de la Iglesia. Okay. Entonces es cuando se apoya mucho a todo lo artístico. Todo lo artístico. Y coincide precisamente con el barroquismo. Ya, es la época. Sí, porque el barroco lo que promueve es la grandeza, la fortaleza. Entonces Dios es grande, Dios es fuerte, Dios... Todo eso. Por eso todas estas obras tan magnánimas, ¿no? O sea, tan grandes. Tú nomás me dejas. No, hombre, no, al contrario. Y el barroco va a utilizar como su símbolo el oro. Ok, por la Capilla del Rosario. Por eso en el barroco hay tanto. ¿Por qué el oro? Porque el oro es el metal incorruptible. No, es el metal que no se corrompe, ¿no? Sí, el cobre, la plata, todo se corrompe, ¿no? Pero el oro no. Pues el oro es incorruptible. El oro es valioso. El oro es bonito. El oro brilla. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Sí, sí, incorruptible, brilla, grandiosa. Sí, sí, sí. Entonces, el oro va a ser el símbolo, el símil, digamos. Símil de la palabra, que es valioso, lo que acabas de decir. Pues por eso utilizar tanto el oro. Okay. Lo dorado, ¿no? Se va a utilizar mucho. Y en los tableros, en los retablos, son dorados en su mayor parte. Ajá, en las esculturas son dorados. Y ese dorado se da con la hoja de oro. Sí. ¿No? Con la hoja de oro. ¿Y con qué se pega la hoja de oro? Huevo. Con clara de huevo. Clara de huevo. Sí, sí. Era una técnica que se usaba. Entonces los conventos, los artistas y los maestros de obras iban a los conventos, compraban las claras de huevo, las monjitas les vendían las claras de huevo, pues se quedaban con las yemas. Y de ahí había que hacer algo con ellas, aprovecharlas. Y de ahí van a ser los dulces. Por eso los dulces poblanos tienen huevo. El rompope. Sí, sí, sí.
No, es que todo tiene, ¿no? Todo tiene. Sí, todo tiene su explicación y muy interesante, ¿no? Vas captando el hilo ahí de todo. Oye, pero me decías, volviendo un poco al chile. Sí, claro. Volviendo un poco al chile en nogada. Y había que ponerlo aquí Gracias. en primera fila. Primera fila. Salud. Oye, el chile como tal, bueno, ya vimos que trae una influencia de la comida de Irak y estas albóndigas rellenas con la pasita y la salsa de nuez, todo esto. Como chile en nogada poblano, ¿desde cuándo se conoce? O sea, ¿cuándo? Mira, todos los platillos en general, ¿no? Todos los platillos, pues han pasado por ciertas transformaciones. Sí, es inevitable. ¿No? O sea, todos, lo que estamos degustando, ¿no? Hace 40 años, ¿quién tomaba mezcal? Sí, ¿no? Era una bebida popular, ¿no? Y ahora el mezcal Sí, sí. tiene un nivel, ¿no? Sí, claro, igual que el tequila, van agarrando... Todos los platillos también han pasado por diferentes etapas, ¿no? Entonces el chile en nogada es un platillo que se ha ido transformando. Es un platillo que se ha ido transformando y que ha ido evolucionando con esta transformación. Hay algunos investigadores que nos cuentan que empezó con un postre. Es lo que he oído. Que empezó con un postre, que puede ser, ¿no? Puede ser porque en las comidas virreinales, pues no era como actualmente, ¿no? Que te invitan a un banquete y te dan pues, una entrada, te dan una sopa o una pasta, te dan un segundo tiempo, te dan un tercer tiempo, un plato fuerte y te dan un postre. En la época virreinal no. Entonces, las grandes comidas virreinales y todo esto, pues, te daban 50 platillos, 40, ¿no? Entonces te ponían ahí de todo. O sea, eran unas comidas tremendas. Claro. Lo ponían todo como si fuera un buffet. Sí. Ya. Sí. Entonces, basta leer las crónicas, ¿no? Donde dice, ¿no? Pues se sirvieron 50 reses, 200 estos. Entonces ahí se ¿Cuánta gente comía ahí? Pues ahí se veían de todo, ¿no? Ya. Entonces, bajo esta propuesta de que era un postre, pues pudo haber sido un postre, ¿no? Pudo haber sido... Con fruta adentro. Sí. Y de ahí evolucionó con la carne. Sí, de ahí fue evolucionando y todo esto. El dato documentado que tenemos, así más antiguo, es el de 1821. En 1821 se escribió El cocinero mexicano, que es el primer libro de cocina escrito ya en México. El cocinero mexicano, son 3 tomos. Así se llama, El cocinero mexicano. Son 3 tomos, ¿no? El tomo 3, pues nomás nos habla de los postres, de los licores. Y en el segundo tomo nos habla y nos pone chiles rellenos. ¿Sí? Chiles rellenos. Entonces nos habla de cómo se rellena un chile, ¿no? De cómo se rellena un chile. Y después, en ese mismo tomo, dice chiles rellenos en nogada. Y nos da una serie de recetas de nogada. Porque... está dentro de la familia de los chiles rellenos, el chile en nogada. Sí, porque la nogada era una salsa muy utilizada. Porque la nogada es una salsa. Sí, claro. La nogada es una salsa, ¿no? Así como la salsa bernesa, la salsa italiana, la salsa española, la salsa al curry, es una salsa. Entonces, esa salsa se hacía de muchas maneras, porque se salseaban muchos platillos. O sea, se salseaban los pescados con nogada, se salseaban los pollos con nogada, se salseaban las verduras con nogada y obviamente los chiles rellenos con nogada. Entonces, por ejemplo, cuando se salseaban los pescados, se hacía una nogada salada. Ok. Sí, ya era para un plato salado. Cuando se salseaban, carnes, se le echaba aceite. Sí. Y para que... Era una salsa muy recurrida, sí, no como ahora que se especifica más que nada para el chile. Y para que agarrara cuerpo, se le echaba migajón. Ajá. Entonces ya con eso agarraba el cuerpo.
Porque, es bueno, más específico. sí, porque, bueno, la nuez siempre ha sido cara, ¿no? Entonces, Sí, la nuez es un producto caro. Sí. entonces era así, ¿no? Entonces, se salseaban muchos productos. Entonces, es la primera receta documentada. En 1821. 21, el cocinero mexicano. Y hay muchas otras recetas. Claro, en y ese libro. de ahí hay muchas recetas. Después, aquí en Puebla, tenemos el primer recetario de cocina poblana, 1877, que es en un recetario que se llama La cocinera poblana o el libro de las familias. Okay. Fue muy famoso, ¿eh? Tuvo 11 ediciones. Sí, fue requerido. 11 ediciones desde 1877 hasta, me parece que la última edición es de 1909, algo así. Entonces sí fue muy requerido. Y ahí también se plantea el chile rellenos en nogada. Okay. O sea que ahí existían ya también Sí. esos, 1877. El primero. ¿Y hay acceso a esos libros todavía? Sí. Hay el cocinero mexicano está en línea Okay. en la Fundación Herdes. La Fundación Herdes Cocinero mexicano. lo tiene en línea. La cocinera poblana o el libro de las familias lo ha reeditado Gandhi. Okay. Pues es un tesoro eso. Sí. De hecho, un tesoro histórico. sí, porque... de hecho la Universidad Autónoma de Puebla editó hace como 3 años la cocinera La cocinera poblana. poblana o libro de las familias en una edición muy bonita, con comentarios muy En Gandhi, dices. ¿Eso? Sí, Ya. no, está en las librerías de la UAM Ya. y en Gandhi también. Pero fíjate que este chile, que es el que conmemoramos y todo esto, yo que le he tratado de seguir la pista con Iturbide. Sí. Sí, es la historia más icónica, ¿no? Del Sí. chile en nogada cuando se lo sirven y Iturbide, que viene de Córdoba. Sí, bueno, sí y no. A ver. Yo siempre, cuando hablo del chile, digo el chile en nogada, el platillo que la historia y la leyenda cuentan. Okay. ¿Sí? Y yo creo que más la leyenda. Sí. Más la leyenda, porque no tenemos un documento que nos diga que le sirvieron el chile en nogada y Iturbide. Y fíjate que hasta cierto punto qué bueno. ¿Por qué? Pues como que sería muy vago, muy tonto. Llegó Iturbide y le subieron el chile en nogada. Así. Ya, no le ves más profundidad. En cambio, sí, como es una leyenda, pues cada Claro. quien le pone su rompepecho. Claro. Y eso lo hace misterioso, lo hace Lo interesante. hace más atractivo. Sí, ¿no? Sí. Es que se lo sirvieron, es que las monjitas, es que esto. Hay por los años 30, Artemio del Valle Arizpe, que fue un importante escritor, embajador, cronista de la Ciudad de México, escribía en el periódico Excelsior. Él se echó una leyenda, ¿no? Que dice que unas señoritas poblanas queriendo halagar a unos guapos galanes del ejército de Iturbide, le prepararon el chile. No, se ha hecho una... Otra leyenda diferente. Sí. Otra cosa. Sí, pero fíjate que aquí lo interesante es que en esta época de 1930, en el México postrevolucionario, en ese momento se buscaba generar una identidad revolucionaria. Entonces, en los 30, pues es cuando surgen los grandes moralistas, Siqueiros, Rivera. Claro. Entonces, ahí Artemio utiliza eso para eso. Y sobre todo, le da una identidad de los colores. Claro. Sí. Entonces, es una movida también sí. para Entonces, subir. Artemio del Valle Arizpe es como el que le da el empujón de los colores trigarantes y todo. Y por último, el capeado. ¿Qué onda con el capeado? Siempre hay si es capeado, no es capeado, si es capeado, no es capeado. ¿Tú qué dices? Yo que es capeado. ¿Por qué? Bueno, a mí creo, por lo que entiendo, que tiene que ver con el dorado, ¿no? Del barroco, ¿no? Según lo que entiendo. Pero ahora sí que tú eres el experto en esto. Pues no tan experto, te digo, como buen poblano. Mira, hay algunas versiones. Para mí una versión lógica es que cuando haces el relleno, tienes que hacer un día antes, ¿no? Sí. Para que
Por ahí dicen para que amarre, ¿no? Para que macere. Sí, para que macere y los sabores se integren, ¿no? Entonces, lo tienes que hacer un día antes. Entonces, tomas un chile, lo rellenas con el relleno y lo cierras, ¿no? Si el chile estuviera abierto, se escapan los sabores. Sí, sí. Pierde fuerza. Entonces necesitamos algo que lo encapsule, Okay. que encapsule y que guarde esos sabores. Es una técnica gastronómica. Sí, una para técnica, poder exacto. encapsular. Ya. Entonces por eso hay que capearlo. Ya. Hay que capearlo. Y de paso quedó dorado. Y de paso quedó dorado. Entonces ya, así como que los poetas dicen, es que pues como fue el barroco y el color del barroco es el dorado. Entonces por eso. Más leyenda y más... Sí, más, por eso te digo, si tuviéramos algo escrito, pierde fuerza, sí, pierde chiste, sí, pierde interés. Sería muy ¿no? aburrido. Sería muy aburrido, ¿no? Y algo también es que el capeado ayuda a que se mantenga la nogada, no se escurra. Sí, tiene ¿no? cierta fricción con la nogada, por así decirlo, la detiene. Sí, no, porque por ejemplo los chilangos lo comen sin capear. Y como que Sí, se escurre, sí, pierde estética. El lunes estuve en el Hotel Marquís. México. Sí, entonces en su restaurante tenían un póster que decía Festival del Chile en Nogada. Y tenían una foto del chile en nogada, obviamente sin capear, y todo escurrido. Cuando lo vi, hasta le saqué una foto, ¿no? Hasta se ve Feo. Sí, no, así todo escurrido, ¿no? No, estéticamente es más bonito. Y en el Marquís, ¿no? Que ves que es un... Y aparte se come con los ojos, se come con, Claro. con Claro. gusto, se come con el olfato. Sí, pero fíjate, y con esto yo creo que vamos a terminar, porque ya nos pasamos, y mejor hay que ir a comer chile en nogada. Muy bien. Ya se hambre. La propuesta que yo tengo es que el obispo que estaba en ese momento, el obispo Joaquín Pérez Martínez, fue un obispo que se hizo amigo de Iturbide. Entonces lo apoyó, lo financió con dinero. Algo bien importante, le facilitó una imprenta móvil para que en esa imprenta móvil se imprimiera el plan de Iguala. Y lo pudiera repartir. Y lo que podía repartir. Porque en esa época no cualquiera podía tener una imprenta. No. Estaba penadísimo, ¿no? Cuellos, Sí, como diría el chinito ¿no? Cuello. ¿no? Las imprentas nomás las tenía la iglesia y todo esto, ¿no? Entonces, el obispo, por abajo del agua, le facilita una imprenta móvil a Iturbide. De hecho, el primer plan de Iguala se imprime en Puebla. El primero. Se imprime en Puebla y se lo mandan a Iturbide para que lo revise. Lo empieza a repartir. Y después el obispo le facilita la imprenta móvil para que a donde va Iturbide imprimen los planes de Iguala. Y ahora, ahí está. Entonces, él se hace muy amigo de Iturbide. Este obispo había estado en España, había estado en las cortes con Fernando VII, o sea, era una gente muy preparada, era una gente muy culta, muy culta, y él recibe a Iturbide el 2 de agosto. El 2 de agosto de 1821, Iturbide entra triunfante a la ciudad de Puebla. Y eso sí está escrito. Sí, claro. Eso sí está escrito en las crónicas, ¿no? Que la gente de Puebla se vistió de blanco, se puso un listón rojo y fue a recibir a Iturbide aquí al Puente de México. Y de ahí lo traen, todos aclamándolo, ¿no? Llega a la catedral y el obispo lo recibe en la catedral, hace una ceremonia en la catedral, sale, y cuando sale de la catedral ya había mucha gente en el atrio, coincidentemente. Entonces sale y la gente empieza a gritar, ¡viva Agustín I! Coincidentemente. Entonces, y de ahí a Iturbide lo lleva a comer a su palacio, que estaba ahí enfrente. Y la crónica dice, y se sirvió un suntuoso banquete para 150 personas. Si fue Chile o no fue Chile, eso ya no lo sabemos. Pero la leyenda nos dice que sí. Que sí. Que fue un chile en nogada y todo eso. Y que se pusieron los colores. En la Iglesia Católica predomina mucho el simbolismo. O sea, los símbolos son importantes. Claro, por supuesto. Por eso 12 apóstoles, 4 evangelistas, o sea, porque atrás de todo hay un simbolismo.
O sea, no es casual, Sí, no. no es nada casual, ¿eh? Todo tiene un simbolismo. Y aquí tenemos un simbolismo. Pues muy bonito, aparte. Tenemos un simbolismo. La granada en el simbolismo católico, el simbolismo, la granada representa la iglesia. ¿Por qué? Porque una granada está muy junto, ¿no? O sea, los granitos de la granada están muy juntos. Entonces la iglesia representa eso, ¿no? La unión. La unidad, todo eso. Y lo rojo, pues la sangre de Cristo. Entonces, a ver, Iturbide, cómete un platillo en donde está la granada, porque ahí está la iglesia. Y la iglesia te apoya, la iglesia. Ya. Fíjate, es otra parte tan interesante. Entonces, no es providencial esto está pensado. Y yo creo, o sea, mi propuesta, por eso digo mi propuesta, porque yo así lo considero, que esto, los colores, o sea, porque digo, la nogada ya se usaba en los chiles rellenos. Entonces, pero mi propuesta es que este obispo fue a ver a las monjitas y les dijo, a ver, quiero que me hagan esto. Porque aparte, este obispo, cuando fue sacerdote, fue visitador de los conventos. Entonces, conocía, ¿no? Conocía la comida. Conocía la comida, conocía quién guisaba en cada convento y todo esto, ¿no? Fíjate que se me olvidó traerte, pero te lo voy a mandar. Gracias. Por WhatsApp, un retrato de Pérez Martínez. Es todo un sibarita, ¿eh? El obispo. Sí, ¿no? O sea, todo un señor elegante, es todo un sibarita. Pues esa nos vamos a quedar con esa continuación de la plática. Sí, por eso te iba a decir que yo quería terminar con esto, ¿no? Cuando comemos cocina poblana y sobre todo cuando comemos chile en nogada, y ojalá sea de la crianza. Sí, claro. Ojalá sea de la crianza. No comes un platillo, comes un símbolo. Sí. Comes un símbolo. Y como están los colores de la bandera, pues comes una identidad. Una identidad. Y aparte, este platillo, pues se sirvió en los inicios de la independencia. Sí, todavía tiene más fuerza. Claro, entonces es un platillo independiente, es un platillo de fuerza política, un platillo de identidad, entonces es un símbolo de identidad. Y esto es poblano. Pues sí. Orgullosamente poblano. Claro, como hace un mes vino el director del INPI y ya tenemos registrado el nombre. Ya. Chile en nogada, orgullo poblano. Ah, mira qué bien. Ya nadie lo puede usar. Ya. Más que Chile en nogada, orgullo poblano. Sí, así está registrado ya en el INPI, en el Instituto de la Propiedad. Pues como siempre, Ángel, me cae que es súper interesante platicar contigo. No acaba uno nunca. Siempre hay más en la caja y más. Y esperemos poder tener muchas pláticas de estas. Pues sí, porque después de Dios, Si la olla, ¿no? y si es poblana, mejor. Mejor. Y si es en la crianza, mucho mejor. Mucho. No, pues muchas Gerardo, gracias. yo te Ángel. agradezco No, hombre, yo te agradezco. a esta ti, de verdad. invitación. De verdad, te Ya agradezco. sabes que también es un gusto platicar contigo, porque pues, tú también sé que eres amante de la gastronomía y lo demuestras en este lugar, ¿no? Donde yo he tenido el gusto de paladear tu cocina y la atención, y pues siempre es un placer también estar aquí. No, pues bienvenido siempre. Gracias. Y vámonos a comer, vamos a echarnos un chilito en nogada. Pues ¿No? los de Vigabás. Pues muchas gracias. Este fue Ángel Perea platicándonos sobre la gastronomía poblana.